a conversar hoy día porque el tema es la comunicación, ¿no? Y a esta semana, ¿no? La Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo sobre el derecho a la eutanasia de Ana Estrada, esta paciente que sufre desde los 12 años de poliomielitis incurable, ¿no? Y esto nos lleva a hablar, Noemí, acerca del tema de la comunicación, tanto desde la parte médica como de la parte familiar, ¿no? ¿Cómo comunicamos o puede una persona tener control sobre el momento de su muerte? ¿Cómo deberíamos abordar los médicos o cómo deberían abordar los médicos ese tema con sus pacientes? Para hablar de este tema tenemos ya en línea a Patrick Wagner Grau, especialista en tanatología, expresidente de la Academia Nacional de Medicina y exdecano del Colegio Médico del Perú. Doctor Wagner, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Siempre en Casa. Buenos días, Buen día, muchas doctor. gracias, encantado por la invitación. Bien, doctor, a ver, lo primero que tenemos que conversar aquí es, ¿las personas tienen derecho a elegir cómo desean morir y dónde hacerlo? Bueno, el tema de la muerte y el tema de la agonía es un tema tremendamente complejo. Hay que decir, en primer lugar, una cosa que es fundamental. Cada paciente, cada persona tiene su propia muerte, tiene su propia agonía, tiene sus propios deseos, tiene sus propias inquietudes, y realmente lo fundamental es personalizar justamente el tema del ingreso justamente a lo que llamamos agonía. Eso es una cosa fundamental. La palabra agonía significa combate, significa lucha. Es la lucha por la vida que lógicamente se pierde con la muerte. Y en esa agonía siempre se ha descubierto, en la agonía se ha descubierto que hay una serie de elementos valiosos, elementos creativos, elementos de fundamental vivencias o vivencias anteriores o vivencias que se viven durante la agonía, valga la redundancia, y efectivamente eso hace que el paciente tenga la posibilidad, en algunos casos, no en todos los casos, de elegir su momento de muerte. Es decir, o pedir o solicitar, que lógicamente el caso de Ana Estrada es realmente muy paradigmático, porque el caso de Ana Estrada realmente no es una eutanasia, fundamentalmente. Lo que es un suicidio asistido, fundamentalmente. Es un suicidio asistido que es diferente a eutanasia. Claro que va a terminar con la muerte, de todas maneras. Claro. En la eutanasia hay todo un proceso, ¿no?, largo, que realmente Doctor después Wagner, toma una en todo decisión. caso, nos gustaría que nos haga de pronto una diferencia entre qué es la eutanasia y qué es un suicidio asistido, y ese suena un poco más fuerte, teniendo en cuenta incluso la ideología, ¿no?, hasta la religión. Claro. Muy bien, eso es justamente lo que quería entrar. La eutanasia es un bien morir, ¿no? Eutanatos, bien morir. Significa que cuando una enfermedad es irrecuperable, irreversible, cuando ya no hay nada que hacer y simplemente el paciente está sufriendo en forma extraordinaria o en forma importante, se deja, fundamentalmente, se deja de actuar, se deja de, digamos, de administrar elementos o medicamentos o lo que fuere, que fueran, digamos, no proporcionados o no proporcionales, ¿no? Eso es lo que se llama eutanasia pasiva, por ejemplo. Paciente, digamos, al cual ya no se le administra, no se le hace una hemodiálisis, por ejemplo, o ya no se le administra un medicamento, digamos, que pudiera, digamos, mantenerlo. Pero el suicidio asistido es cuando el paciente o la paciente solicita que realmente terminar su vida. Y entonces, en ese término de vida, cuando hay una solicitud de la paciente que dice ya no puedo más o ya no quiero más, realmente estoy ya en el límite y lo considera así, entonces el médico o la enfermera o el personal de salud en general procede entonces a darle el permiso, doctor, para que la paciente o el paciente, bueno, sí, claro, termine con su vida propiamente termine con su vida. Doctor, entonces, todos esos temas que está usted tocando, a la gente, tal vez a aquellos que nos están escuchando, les atemoriza, ¿no?, conversar. Sí. Es un tema tabú, el tema de la muerte, y yo le quiero dejar una pregunta. ¿Por qué a la gente le teme mucho hablar del tema de la muerte, ¿no? Quiero dejarla ahí, por favor, y le pido unos segundos, unos minutos para escuchar a nuestros anunciantes, y después, al regresar, me responde, por favor, esta cuestión. Siempre en
casa, estamos en RPP, la voz de todo el Perú. Diego Pajares en Lima, Noemí Mamani desde Cusco. Tenemos el placer de acompañar tu domingo con mucha información. Esta mañana estamos hablando sobre un tema muy delicado y es que nos preguntamos si una persona puede tener la posibilidad, el control, la decisión de poder terminar con su vida. Estamos hablando al respecto con el doctor Patrick Wagner Grau, especialista en tanatología, expresidente de la Academia Nacional de Medicina y exdecano nacional del Colegio Médico del Perú. Doctor Wagner, Diego Pajares había dejado una consulta pendiente. Diego, adelante. Así es, doctor, usted experto en tanatología, esta disciplina que aborda de manera integral todo el tema de la muerte y con su vasta y amplia experiencia, ¿por qué la gente tiene tanto miedo de hablar de la muerte y cómo deberían empezar a abordar, hacerlo y por qué es necesario hacerlo? Claro, muy importante lo que usted acaba de decir. Efectivamente, la muerte ha sido y es todavía considerada un tabú. Se ha tabuizado a la muerte, eso es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Realmente, cuando uno analiza solamente la palabra muerte proviene etimológicamente del latín mors mortis. Y mors mortis no significa fin, significa freno. O sea, es el freno a la vida biológica, a la vida física, a la vida sobre la tierra, por decirlo de una manera. No sabemos nada de lo que sucede si hay una vida espiritual posterior. El freno es la vida biológica, ¿no? Entonces, deja de ser un ser biológico, un ser vivo. La vida, digamos, como fuerza, porque la palabra vida viene de vis, que significa fuerza, energía, esa vida entonces se acaba, o se frena, perdón. Esto es un tema sumamente importante, porque realmente si uno se pone a pensar, la vida o la muerte, perdón, es parte de la vida. Dentro de lo vital está también el morir. O sea, un evento de la vida es la muerte. Y eso no lo tenemos incorporado en nuestra cultura. Ella ha sido, digamos, rechazado, digamos, de manera sistemática a nivel general en toda la historia del pensamiento humano. ¿Y cómo deberíamos abordarlo? Del pensamiento humano. ¿Cómo deberíamos abordarlo entonces? Entonces, deberíamos abordar como una cosa natural, como una cosa que realmente sucede. Acaba de aparecer un libro que es revolucionario en Francia, de un autor muy reconocido allá, que sostiene la riqueza de la agonía, la riqueza que hay en ese proceso agónico de lucha, de combate, que se pierde luego con el freno, que es la muerte. Según él, y eso lo demuestra, lo cuenta y lo demuestra, digamos, con una serie de casos, en la agonía se producen una serie de eventos que van a dar, digamos, sentido a la vida, que van a dar sentido a esa vida que se acaba. Y por lo tanto lo define como un proceso creativo, un proceso axiológico, vital, valioso, ¿no? Un proceso creativo. Y eso es realmente sumamente interesante. Todos sabemos, los médicos sabemos, y lo vemos a cada rato, que al final de la vida, el último día, los últimos días de la vida, siempre hay un destello de vida. Hay como un último destello de la vida, donde el ser humano entonces se muestra sumamente lúcido, sumamente racional, sumamente, digamos, solidario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Doctor, ¿podemos predecir en todo caso los últimos días de vida de una persona? Podríamos predecir, aunque no lo podemos predecir con exactitud, porque como acabamos de decir, cada ser humano, cada muerte humana tiene su propia esencia, su propia vitalidad, su propia corriente. Cada ser humano muere su propia vida, ¿no? Su vida que es individual, que le pertenece a él y no le pertenece a otro. Entonces, prever exactamente el momento de la muerte es imposible. Claro. Total. ¿Cómo tratamos este tema también con los médicos, con el personal de salud? Porque si bien es cierto, cuando una persona pues
tiene mucho dolor, padece de una enfermedad. A muchos les gustaría ya terminar con eso y de pronto, no sé, acceder a la eutanasia, el suicidio asistido tal vez. Pero, ¿qué se debería tomar en cuenta en estos casos, doctor? Porque seguramente hay muchas personas interesadas en ello, el tema es polémico, se vuelve a Claro. tocar y también de parte del personal de salud, ¿no? Si es que debemos incentivar eso o decirle a la Sí. persona que siga luchando. Es totalmente cierto. Y como usted acaba de decir, no solamente el médico, sobre todo el personal de salud, las enfermeras, por ejemplo, están muy implicadas en esto, ¿no? Sí. Muy implicadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos recomendar, si me permiten el término? La solidaridad, el acompañamiento con el paciente y con sus familiares también, que realmente están pendientes de lo que está sucediendo y sufriendo con el paciente muchas veces, para que tratemos de hacer que esa muerte sea personal, sea realmente una muerte digna, el morir con dignidad. Morir con dignidad no es una palabra vacía. Así como tenemos derecho a vivir con dignidad, somos seres humanos que vivimos dignamente, tenemos también el derecho y la obligación, más debía decir, a morir con dignidad. Eso, Entonces, por eso de la distanasia que se llama ahora, digamos que es el empecinamiento terapéutico, por ejemplo, ¿no? O la obsesión terapéutica, realmente no es ética, no es ética de ninguna manera. y además es importante una palabra que ha dicho usted, doctor, que es dignidad, ¿no? Porque Exactamente. me ha tocado ver, y creo que muchos de los que nos están escuchando también han visto, han ido a un hospital, han visto la realidad, ¿no? del sistema también de salud pública, y hay abuelitos abandonados, ¿no? A su suerte, en sus últimos momentos de vida, y hay tanto de parte del personal médico como de parte de la familia un abandono, y de parte del personal médico una displicencia, ¿no? Ya este abuelito va ya hacia sus últimos días, ¿no? Ahí también se está perdiendo la dignidad, ¿no es cierto? O sea, Por supuesto. hay una indolencia también. Por supuesto, hay indolencia, hay abandono, hay desinterés. Y eso no es digno, porque el ser humano es una persona. Y la esencia de la persona es ser digna, es su dignidad. Porque la persona es un ser valioso, un ser valioso. Y esa valía es lo que le confiere dignidad. Entonces, uno, cuando habla de morir con dignidad, está refiriéndose a la persona con todo lo que ella significa, con toda su esencia, con todo lo que es, que se acerca al freno final, Desde la en que parte, su vida biológica se frena. desde la punto. parte profesional debería enseñarse algún curso o algo con esto, porque es importante también desde la parte, como dijo usted, de las enfermeras, de los doctores, de poder asistir también al paciente, ¿no? Sí, nosotros tenemos un grupo de ética personalista, de bioética personalista, justamente en este sentido. Uno de los sentidos importantes es justamente el tema de la agonía y la muerte, ¿no? Que realmente todos vamos a pasar por eso, nadie se va a salvar. Es lo único seguro en la vida, que todos nos vamos a ir. Ahora, vamos a dejar a un lado si hay vida espiritual, si hay vida después de la vida, etcétera. Eso realmente hoy día no se puede demostrar. Pero mientras haya vida biológica, mientras haya vida humana, vida personal, lógicamente tenemos que poner todo de nuestra parte para dar para hacer lo mejor, para dar lo mejor de nosotros mismos, y específicamente, como usted decía bien, los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud, para que realmente esa etapa final de la vida sea la mejor, vivirla de la mejor manera posible, si pudiéramos llamarlo así. Y bueno, y eso Muy ya no es bien. tabú, ya no es Muy bien, tabú. doctor. Sí, le agradecemos mucho por haber compartido este tema, reiteramos, bastante polémico. Hay muchas personas que seguro estarán a favor, otras en contra, pero hay mucho, sin duda alguna, por discutir en nuestro país. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre este tema tan importante. Gracias, doctor. El doctor Patrick Wagner Grau, especialista en tanatología, expresidente de la Academia Nacional de Medicina y exdecano nacional del Colegio Médico del Perú, nos acompañó en esta edición de Siempre en Casa.